La velocidad y la pasión empujan a nuestros hijos en cada partido, hasta que un pinchazo en el talón frena el juego en seco. Ese dolor no es un capricho, es una llamada de auxilio de un cuerpo en pleno crecimiento. A esto se le llama la enfermedad de Sever. Cada paso sin comprender la enfermedad es una amenaza silenciosa, pero el conocimiento transforma el temor en acción. Hoy aprenderás a reconocerla, aliviarla y proteger cada zancada. Bienvenido. Comenzamos. Primero de todo, ¿qué es la enfermedad de Sever? La enfermedad de Sever es una inflamación del cartílago de crecimiento del talón, el cual se sitúa en la parte posterior de este. Cada vez que un niño corre, salta o frena de golpe, ese cartílago, que todavía está blando a causa del crecimiento, recibe tracciones repetidas del tendón de Aquiles. Esa tracción constante irrita el tejido y desencadena la inflamación que produce dolor cuando el pie apoya en el suelo. En otras palabras, es un problema mecánico que se convierte en inflamatorio, ya que existe demasiada fuerza sobre un talón que aún no se ha formado. Ahora llegamos a otro punto importante. ¿Sabemos a quién afecta la enfermedad de Sever? Epidemiológicamente hablando, la enfermedad de Sever aparece sobre todo en niños y niñas entre los 8 y los 15 años, justo cuando el cartílago de crecimiento del talón está más activo. La incidencia máxima se sitúa en el pico de estirón puberal, alrededor de los 10 a 12 años en chicos y de los 9 a 11 años en chicas. También es más frecuente en deportes de impacto como el fútbol, el baloncesto, el atletismo o la gimnasia, donde hay carreras, saltos y frenadas bruscas que multiplican la tensión del tendón de Aquiles sobre el talón. Causas y fisiopatología. ¿Qué causa la enfermedad de Sever y qué pasa dentro del talón? Como hemos explicado anteriormente, las fuerzas repetidas del tendón de Aquiles actúan sobre el cartílago de crecimiento del talón y desencadenan una inflamación. Durante la pubertad, el crecimiento del talón y su apófisis puede ir más rápido que la adaptación del tendón de Aquiles. Ese desajuste deja el tendón relativamente tenso y tira de la apófisis, provocando inflamación y dolor al apoyar. ¿Qué factores predisponen a la enfermedad de Sever? Varios factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos aumentan la susceptibilidad a la enfermedad de Sever. Entre los factores intrínsecos destaca, por una parte, la limitación de la dorsiflexión del tobillo por acortamiento del tendón de Aquiles y la musculatura posterior de la pierna como los gemelos, el sóleo y los isquiotibiales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que aproximadamente el 95% de los niños con Sever presentan alguna alteración biomecánica del miembro inferior. Por ejemplo, muchos pacientes presentan pie plano con calcáneo valgo, lo cual incrementa la tensión en el talón. De forma semejante, es importante destacar que existen otros casos, como las personas con pie cabo, que tienen un desvío del talón en varo y una sobrepronación dinámica durante la marcha, lo cual puede desembocar en una mayor tensión en el tendón de Aquiles. Por otro lado, la presencia de otras osteocondrosis, como Osgood-Schlatter en rodilla, puede aumentar la predisposición a sufrir un Sever. Durante el estirón puberal, el rápido crecimiento óseo, junto con el acortamiento relativo de la musculatura y la sobrecarga deportiva, generan un exceso de tracción sobre las inserciones tendinosas, favoreciendo la aparición de microlesiones e inflamación. Hablemos ahora de un factor que a menudo subestimamos, pero que tiene un impacto directo en cada paso de nuestro hijo: el calzado inadecuado. Desde el punto de vista biomecánico, el zapato debe absorber el impacto de la zancada y estabilizar el pie. Cuando el calzado no cumple esta función, la energía cinética no se disipa, se transmite directamente a las estructuras óseas, sobrecargando el cartílago de crecimiento del talón. En la práctica, esto ocurre principalmente en 3 escenarios. Primero, el uso de calzado plano y sin estructura, como zapatillas de lona finas, manoletinas o chanclas. Al carecer de amortiguación posterior y de soporte para el arco plantar, el talón recibe la fuerza del impacto contra el suelo de forma directa. En el segundo escenario se encuentra el uso de zapatillas muy desgastadas, cuyos materiales ya han perdido su capacidad original de absorción de impactos. Estoy cansado, jefe. Y por último, en el tercer escenario, el uso de calzado no específico para la actividad deportiva. Está totalmente desaconsejado emplear zapatillas genéricas para deportes como el fútbol, tenis o baloncesto, los cuales requieren otro tipo de calzado más específico. Ahora vamos al diagnóstico. ¿Cómo sé que mi hijo tiene la enfermedad de Sever? El diagnóstico de la enfermedad de Sever se basa en la historia de los síntomas, el patrón de dolor y la exploración física mediante la palpación del talón. En cuanto a los síntomas, nos deberíamos hacer varias preguntas. ¿Cuándo empezó a quejarse el niño?
¿Coincidió con un cambio de zapatillas, un aumento en los días de entrenamiento o un cambio de superficie? ¿Ha dado el niño o la niña un estirón reciente? El segundo pilar es analizar el patrón del dolor. El SEVER tiene una firma muy característica. Es un dolor mecánico. Esto significa que aparece y empeora durante o justo después de la actividad física, sobre todo al correr o saltar, pero mejora notablemente o desaparece con el reposo. El tercer y último pilar es la exploración física. Buscamos el punto exacto de dolor palpando la inserción del tendón de Aquiles. La prueba consiste en apretar simultáneamente ambos lados del talón. Si esto provoca un dolor agudo, es un indicador casi confirmatorio de SEVER. Llegados a este punto, es fundamental abordar el papel de las pruebas de imagen. El protocolo podológico establece la realización de una radiografía lateral del pie, pero su finalidad no es visualizar la inflamación del cartílago de crecimiento. El objetivo principal de la radiografía es hacer un diagnóstico diferencial. El podólogo puede necesitar la radiografía para descartar la presencia de patologías de mayor gravedad, como fracturas por estrés, quistes o infecciones. Por último, nos centraremos en lo que más os interesa, en el tratamiento. El protocolo estándar indica un abordaje terapéutico conservador y de carácter multidisciplinar. Para garantizar una recuperación óptima y prevenir recaídas, la intervención se estructura en dos áreas sanitarias complementarias, la podología y la fisioterapia. Desde el área de la podología, el objetivo principal es el control y la optimización de la biomecánica del paciente. Lo primero de todo, es totalmente necesario seleccionar un calzado deportivo provisto de una excelente capacidad de absorción de impactos y soporte estructural. La medida biomecánica más importante en este punto es la incorporación de un calzado con drop alto. Un pequeño inciso, el drop es la diferencia que hay entre la altura del talón respecto a la puntera. Pongamos un ejemplo. Si la altura del talón son 35 milímetros y la altura del antepié es 27 milímetros, restamos ambos resultados y el drop nos dará un total de 8 milímetros. Normalmente, un calzado con un drop de 8 a 12 milímetros será suficiente para compensar el acortamiento de la musculatura posterior y el tendón de Aquiles. Por ello, elegir un calzado con drop suficientemente alto ayudará a acortar la longitud del tendón de Aquiles, lo cual disminuirá de manera drástica la fuerza de tracción constante que este tejido ejerce sobre la placa de crecimiento inflamada. Una vez el podólogo haya realizado la exploración biomecánica pertinente y haya escogido el calzado adecuado, será el turno de la realización de soportes plantares o comúnmente llamadas plantillas. He visto últimamente por redes sociales que se demonizan el uso de plantillas por parte de personas que no sé yo qué formación podológica tendrán, pero es importante tener en cuenta que estamos tratando con la salud de pacientes y en este caso con niños. En la enfermedad de SEVER es totalmente necesario el uso de plantillas podológicas. Los soportes plantares ayudarán a la reeducación del gesto deportivo del paciente con el objetivo de corregir patrones de movimiento lesivos durante la práctica de la actividad física. Acordaos de que dentro de las causas de la enfermedad de SEVER teníamos tanto el pie plano valgo como el pie cabo varo. Estas patologías se pueden solucionar con el uso de las plantillas. Vamos al último punto del tratamiento. Para hacer un resumen, el tratamiento de la enfermedad de SEVER está compuesto por tres grandes pilares: la calzadoterapia, los soportes plantares y, por último, los ejercicios de estiramiento muscular. Para los ejercicios de estiramiento muscular será necesario el trabajo combinado por parte del podólogo y por parte del fisioterapeuta. La finalidad será pautar un programa progresivo de estiramientos dirigidos al estiramiento tanto de los gemelos como del sóleo. Al devolver la elasticidad óptima a esta musculatura, se reduce directamente la tensión transmitida al tendón de Aquiles. Este trabajo de flexibilización se debe complementar con ejercicios de fortalecimiento muscular, especialmente en fase excéntrica, para mejorar la capacidad del tejido tendinoso de soportar cargas. A continuación, voy a poner unos cuantos ejercicios excéntricos de estiramiento que pienso que pueden ser útiles a la hora de abordar el acortamiento de la musculatura posterior, tanto de los isquiotibiales como de sóleo y gemelos. Gracias a la podología y a la fisioterapia, no solo se logra la remisión del dolor, sino que se dota al sistema musculoesquelético de la capacidad de adaptación necesaria para afrontar los futuros picos de crecimiento sin experimentar recidivas. Hasta aquí todo lo que deberíamos saber sobre la enfermedad de SEVER. Ahora ya sabes, si tu pequeñín tiene dolor en el talón, no dudes en acudir al podólogo para su revisión. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscríbete para ver más vídeos. ¡Chao! Por fin sé cómo deshacerme de ti, enfermedad de SEVER. De una vez por todas.
Para asegurarme de que no vuelvas a molestar a mi hijo, te haré desaparecer. No lo molestarás nunca más. Muchas gracias a la fisioterapia, a las plantillas y a ti, paciente, por hacer la vida fácil al podólogo.